Ya tenemos avanzada lo que faltaba todavía de lo largo de nuestro templo. ¿Cuántos opinan que se ve hermoso? Gloria a Dios. Deja que lo terminemos. Ahí donde ves ahorita lo que van a ser las columnas que sostendrán ventanas, portones, todavía más adelantito va a haber unas columnas estilo griego. Tendremos por ahí serán de 4 metros aproximadamente. El resto tendrá algunas molduras, obviamente, que den este aspecto de frente, como si se tratara de un Partenón, algo así. Y las letras o la palabra rema afuera, un poquito así como estilo griego, ¿sí? Para dar ese aspecto de frente. Pero en lo interior, obviamente, vamos a estar predicando palabra de Dios. Amén. Así que va a quedar precioso. Y primero Dios, antes de que comiencen las lluvias, ya también tendremos nuestro techo en el nombre de Jesús. Estaremos viendo llover desde acá adentro. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. Yo quiero que te imagines cómo se oye la lluvia afuera, cómo el olor a tierra mojada. Bueno, a mí me gusta, ¿no? O sea, a lo mejor habrá alguien que diga no, pero a mí me encanta el olor a tierra mojada. Y luego predicar, imagínate el fresco, el aire corriendo también, y el olor, pero tú y yo aquí adentro tranquilos, escuchando palabra de Dios. Amén. Así va a ser en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos trajeron Biblia? Levanta tu Biblia y vamos a declarar con convicción, con denuedo. Decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré y permanecerá en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Ese estornudo fue como para voltearnos, va, casi. Así, sí, como calcetín. Ya está ahí del otro lado. Sí. Por ahí les encargo mi pulmón, no sé dónde quedó. Ok. Gloria a Dios, gracias, hermano. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te he estado hablando acerca de una serie basada en el Evangelio de Marcos que hemos titulado Esclavo por Decisión. Le hemos titulado Esclavo por Decisión, primero que nada porque Marcos presenta a Jesús como siervo, como esclavo, como alguien, ¿sí?, que no tiene voluntad propia. Le recuerdo a mis hermanas que están ahí en los niños: mándenme a los jóvenes que no necesitan estar de acuerdo al rol. El que está en el rol ahí se queda, y el que no, me lo regresan, por favor. Gracias. Sí, para que escuchen palabra de Dios. Ahora, Marcos presenta a Jesús como esclavo, como siervo. Amén. Y tú y yo, hermanos, hemos sido llamados a ser esclavos del Señor también, siervos de Dios. No vivimos por nuestra propia voluntad, sino por su voluntad. No importa qué deseas tú ni qué quieres tú, sino lo que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que verdaderamente importa. Amén. Entonces, si no estás dispuesto a vivir para hacer lo que es la voluntad de Él, no puedes ser su discípulo. Simplemente. Y por eso hemos estado hablando de esta serie, y hoy estaremos viendo el capítulo 13 y 14, 2 capítulos. El primer capítulo, el capítulo que vamos a ver hoy, obviamente, el primer capítulo, el capítulo 13, nos habla acerca de la casa de Dios. Amén. La casa del Señor. Como el templo de Jerusalén, por mucho, o más bien por un tiempo, fue la casa del Señor. Pero después el Señor no pudo habitar más allí y tuvo que abandonar esa casa. Tuvo que dejarla. Dios nos va a estar enseñando que tú eres casa de Dios si quieres hacer su voluntad. Él quiere habitarte, pero también te va a enseñar: si tú no quieres vivir conforme a las reglas del reino, tampoco va a hacerlo a fuerzas. Tampoco. Él también te abandonará. Amén. Eso es lo que estaremos viendo en el capítulo 13. ¿Cuántos dicen gloria a Dios que Dios nos va a hablar? Y luego estaremos viendo el capítulo 14. Sí, estaremos hablando también del campeón de las caídas y las levantadas, que es Pedro. Aquel que cayó muchas veces, pero también a sí mismo se levantó. Dios también te estará llamando en esta
en esta mañana nos estará hablando a todos. ¿Cuántos dicen amén? Así va a ser. Y vamos a basar la enseñanza, ¿sí?, en Marcos 14, verso 71. Dice la palabra: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Amén. No sé si te ha pasado, pero ¿alguna vez has manejado con sueño? ¿Alguien ha manejado con sueño? ¿Alguna vez te ha pasado que manejando de repente brincas y tú jurarías que no te dormiste? Tú dijiste, no, me estoy queriendo dormir. Pero ese cachito, ese medio segundo, 3/4 de lo que tú quieras, ¿sí?, ese pedacito de tiempo, realmente te dormiste. Sí te dormiste. No te diste cuenta y dices, me estoy durmiendo. No, ya te dormiste, solo que despertaste. Sí, de alguna manera tu cerebro sabe, sí, que no puedes dormirte en ese momento y actúa, pero está cansado. Hermano, si te estás durmiendo manejando, lo mejor es buscar un lugar e inmediatamente dormirte. No sigas manejando así, puedes perder la vida y perder a alguno de tus seres queridos. Alguna vez te platiqué que viniendo de la Sierra de Veracruz tenía 20 horas manejando aproximadamente continuas. No había descansado. Y entonces, ya para llegar a Petatlán, viniendo de Acapulco hacia acá, hay un lugar donde hay enramadas y está como un risco y el mar. No sé si está precioso el lugar, pero yo venía pasando ahí como a las 3 de la mañana, más o menos. Entonces venía cansadísimo. Y de las enramadas yo vi cuando unos niños salieron corriendo. Y entonces me les quedé viendo y dije, niños a las 3 de la mañana corriendo. Y entonces de repente vi que conforme la camioneta iba avanzando, ellos querían como alcanzar el espejo lateral izquierdo. Querían alcanzarlo. Entonces yo dije, sus papás que no ven lo que están haciendo. Pero casi lo alcanzaban. Y entonces volteé a ver a qué velocidad iba. Iba a 100 kilómetros por hora. Entonces dije, ningún niño puede correr a esa velocidad. Estoy soñando. De verdad, eso dije, estoy soñando. Y entonces le hablé a mi esposa, dije, no te duermas, háblame porque me estoy durmiendo. La verdad es que ya estaba soñando. Y entonces fue un martirio. Jamás en mi vida he manejado. La media hora más pesada fue lo que llegué a Petatlán. Ahí buscamos una gasolinera, nos estacionamos y me dormí 1 hora. Y ya de ahí pudimos llegar hasta aquí, hasta Lázaro. Pero eso te habla de lo peligroso, ¿sí?, que es dormirse manejando. Puedes perder tu vida, perder a tu familia, perder a una persona que tal vez no sea de tu familia, pero que de alguna manera causará muchos problemas el que esa persona pierda la vida. ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? El problema de dormirse manejando es ese. Pero también el problema de dormirse en las cosas de Dios es igual, no es menos grave. Muchas de las decisiones que has tomado son el resultado de que te dormiste. Te dormiste y empezaste a aceptar cosas que en su momento no hubieras aceptado, jamás hubieras considerado que estaban bien, pero te dormiste. Todo eso puede provocar ciertos problemas. Amén. Uno de ellos, el primero de ellos que puedes tener es no entender que tú solo existes para ser habitado por Dios. El Señor Jesús había considerado el templo de Israel su propia casa. Pero el capítulo 13 de Marcos nos habla de eso diciendo, en el verso 1, saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras, qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Es decir, Dios es omnipresente. ¿Cuántos saben que Dios está en todo lugar? Pero no manifiesta su presencia en todo lugar. Eso no es así. Dios es omnipresente, está en todo lugar, pero no habita en todo lugar. Donde Él habita, hermanos, ahí manifiesta su presencia, allí manifiesta su poder, allí hay milagros, portentos, maravillas, sanidades. Dios hace cosas grandiosas cuando su presencia está en ese lugar. Así que es verdad, Dios está en tu casa, es verdad,
Dios puede estar ahí, verte cómo lees la Biblia, pero no manifiesta su presencia allí. Él manifiesta su presencia en su iglesia, su casa. Hermano, somos nosotros todos juntos. Tú eres templo del Espíritu Santo, es verdad, pero para que Él manifieste su poder, su presencia, necesitas estar reunido en la iglesia. Ahora, donde Él habita, entonces se manifiesta su poder. Amén. Hay sanidades, hay milagros. Dios va a hacer algo allí siempre. Esta porción de la escritura que acabamos de leer nos muestra cómo es que nuestro Señor Jesucristo decidió abandonar el templo de Jerusalén y nunca más volver allí. Jamás volvió a ningún templo hecho de manos. Lo que estamos haciendo, mi hermano, construyendo, o lo que Dios está construyéndonos, verdaderamente no es la casa de Dios. Es el lugar donde Él quiere que habite su casa. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? Él quiere que habitar allí. Ahora, en medio de nosotros, en la casa que estamos construyendo, el templo que estamos construyendo, es para nosotros estar más cómodos al momento de adorarle, de servirle, sí, de escuchar su palabra. Pero Él no habita dentro de estos muros. Él habita cuando su iglesia se reúne. Por eso Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Amén. Marcos, en el capítulo 11, dice la palabra que Jesús les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Él había llamado al templo de Jerusalén mi casa. ¿Sí? Él está diciendo: sí, el templo de Jerusalén es mi casa. Pero en el capítulo 14 vemos que Jesús regresa al templo, pero para despedirse, porque ya no puede habitar allí. Y que por lo mismo, por ya no habitar ese templo posteriormente sería destruido. Mira, ese templo es el templo de Herodes. Esta promesa se cumplió en el año 70 después de Cristo. El emperador Tito entró y destruyó todo el templo. Todo lo destruyó. De hecho, la presencia de Dios ya no estaba allí. Ya no se pudo construir nunca más el templo en ese lugar. Ahora existe allí una mezquita que es conocida como la mezquita de Omar. En este lugar, obviamente, es de los musulmanes ahora. Y los judíos, cuando regresaron a Jerusalén, cuando pudieron tomar Jerusalén de nuevo, tomaron las rocas del templo de Herodes e hicieron un muro que hoy conocemos como el muro de los lamentos. Ahí ellos oran, lloran, cantan y ponen ahí entre los muros, entre las piedras, también sus peticiones de oración. Si algún día llegas a ir, no se te ocurra ponerte hasta adelante y poner ahí o tocarlo, porque te van a correr escupitajos. Porque tú no eres judío. Y no te tocan porque eres inmundo. Y a puros escupitajos te van a correr de ahí. No te pongas hasta adelante, no te acerques con tanta confianza. ¿Sí? Entonces, todo esto sucedió porque el Señor ya no habitaba ahí. ¿Cuántos se han dado cuenta que una casa deshabitada la vandalizan? Una casa deshabitada no sabes ni cómo, pero le empiezan a robar las cosas, romperle los vidrios, a rayar las paredes, y en poco tiempo esa casa está destruida. Esto es lo que el Señor estaba revelando con la destrucción del templo de Jerusalén. El templo de Herodes, que era conocido también, el cual comandó construir Herodes como una manera de congraciarse con los judíos. Ahora bien, el Señor llega allí y se despide. Nunca más volverá. ¿Sí? Y empieza a decirle a los discípulos: ved las piedras, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Sí? Esto te está diciendo, hermano, no hay una casa que haya estado habitada en algún momento y luego quede deshabitada que no sea vandalizada. Es decir, Cristo habita tu cuerpo. Tú eres la casa el templo del Espíritu Santo. Pero si el Señor se retira, esa casa será vandalizada. Habrá consecuencias. Las tinieblas traerán consecuencias sobre ti. Amén. Ahora, ¿alguien alguna vez se ha dado cuenta que en México, cuando no hay electricidad, cuando se corta la electricidad, decimos: se fue la luz? Realmente no se fue la luz, lo que se fue la electricidad. Pero así decimos en México: se fue la luz. Y cuando se va la luz, de repente, ¿no te has dado cuenta que de repente se te olvida y quieres hacer algo, ¿verdad? Quieres como utilizar la licuadora y, ay, pero si no hay luz, ¿sí?
¿Te das cuenta que nada funciona si no hay luz? Cuando la luz de Cristo se apaga en ti, todas las cosas empiezan a funcionar, más bien, no funcionan. Ya no funcionan. Y te das cuenta de lo importante que era la electricidad para ti, la luz para ti, decimos en México. De la misma manera, hasta que Cristo, la luz de Cristo ya no está en ti, te das cuenta lo importante que era que todavía alumbrara tu interior. Lo importante que era, ¿sí? Y que permitas que se apague la luz de Cristo en ti es más que suficiente para tener consecuencia de las tinieblas. El decirle a Dios con tu vida, con tus acciones, que no quieres una relación con Él, es como decirle eso: no quiero tener una relación contigo. El vivir como te dé la gana tiene cierto riesgo, tiene cierto peligro, y eso es como vivir con la luz apagada. Cuando en una casa, hermano, ya nada funciona, entonces tienes que regresar a cosas antiguas. ¿Cuántos después de que no pudieron usar la licuadora tuvieron que regresar al molcajete? Un día es como un mortero de laboratorio, creo que algo así para mis hermanos de fuera. ¿Qué es un molcajete? Es algo que aquí en México se utiliza, es tecnología muy avanzada, cuando no hay luz, cuando no hay electricidad. Ahora, lo mismo sucede en tu vida personal cuando se apaga la luz. No funcionan las cosas y empiezas a querer hacer las cosas como las hacías antes, ¿sí? Jesús regresa a su casa y encuentra la casa, o la luz de la casa, apagada, ¿sí? En Marcos 11:17, te lo acabo de leer, él decía, les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Imagínate la casa de Dios convertida en algo contrario a Dios. Imagínate más o menos, para que tengas una idea de cuál es el enojo del Señor, porque tú no lo puedes comprender su enojo hasta que no lo comparo con algo que ocurriera en tu vida. La familia Navarro acaba de regresar de fuera de la ciudad. Imagínate que ayer, antier, cuando llegaron, de repente llegaron a la casa y se encuentran a un grupo de maleantes ahí fumando, tomando, todos tatuados, acostados en su sala, con su televisión encendida. Imagínate, ¿cómo si te hubiera pasado a ti, cómo te hubieras sentido, cómo hubieras reaccionado? Les hubieras dicho: buenas noches, están en casa, de verdad, miren, qué bueno que ya se acomodaron. Dice: ¿cuál es la recámara desocupada para poder ocuparla con mis hijos? No hay, no se preocupen, aquí en la sala, no, pero vamos a estar aquí un buen rato. Aquí los aguantamos, convivimos con ustedes. ¿Alguien haría algo así? Imagínate el coraje, la frustración. Al mismo tiempo son muchos. ¿Cómo enfrentar eso? Sí, son maleantes, están las armas ahí en tu mesa de centro y te dicen: sabes que a partir de ahora es nuestra casa y ahora la vamos a utilizar como queramos y tú ya no puedes entrar aquí. ¿Cómo te sentirías? ¿Cuántos estarían contentos? Lo mismo sucedió. El Señor llega a su casa y encuentra a la casa hecha cueva de ladrones y se molesta. Ahora entiendes, ahora puedes comprender por qué el Señor empezó a tirar todo y empezó a decir: mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la convirtieron en cueva de ladrones. Está molesto. Nunca lo habías entendido hasta que te lo expliqué de esa manera. Ah, caray, mi casa. No, sí da coraje. El Señor llega así, por eso se molesta, ¿sí? Se molestó. Lo mismo sucede cada vez que tú vienes a la iglesia, ¿sí? Y escuchas lo que la palabra dice que debes hacer, cómo debes de vivir. Te dice que tu cuerpo no es tuyo, que es templo del Espíritu Santo, pero sales de aquí para vivir como te da la regalada gana. Como te da la gana, sí. No, sí, dice que no se metan. ¿Para qué se meten? Yo quiero vivir así. No estás contra la gente, ni es la gente contra ti. Literalmente, la casa de oración, que eso sería llamado tu casa, tu templo, el cuerpo que Dios te dio, ahora la has convertido en cueva de ladrones. Algo contrario a lo que Dios establece, ¿sí? Así que debes de saber, cada vez que tú decides hacer las cosas como tú quieres, vivir de la manera que tú quieres, entonces tu templo es considerado cueva de ladrones. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? Amén. Por eso el Señor, ¿recuerdas? El Señor primero dijo: mi casa será llamada, pero en el capítulo 34 de Lucas 13 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados.
Fíjate, eso había pasado. Dios había mandado profetas para decirle a Israel que no estaban viviendo bien, que no estaban actuando, viviendo en la casa como deberían de vivir. Y ellos mataron a los profetas. Luego vino el hijo y también lo agarraron y dijeron: ese es el heredero, matémosle y ya entonces la viña va a ser de nosotros. Y entonces el Señor está diciendo: Jerusalén, Jerusalén. Cuando Él dijo esto, hay dos veces en que Jesús llora. La primera es cuando ves que lloran en la tumba de Lázaro. La palabra y llorar significa que a Jesús se le salieron las lágrimas. Cuando vino María y le reclamó que no estuviera ahí, dice la palabra que lloró, pero la palabra griega es: solo se le salieron las lágrimas. Pero aquí, en la segunda ocasión que llora, no se le salen las lágrimas. La palabra llorar habla de un dolor desde adentro que desgarra y que sale de una manera violenta, gritando de dolor. Y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ese es el verso 34. El 35, fíjate lo que dice: he aquí vuestra casa. Ya no dice mi casa, dice: ahora es de ustedes, se las regalo. Sí, vuestra casa es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo que te estoy diciendo es que Dios está dispuesto a habitar tu vida. Él está más que dispuesto, pero también está dispuesto a retirarse si no te interesa. El silencio, ya saben que es intencional. Siempre un ratito ahí para que la presencia de Dios, el Espíritu Santo, pueda entrar y trabajar. En segundo lugar, hermano, Dios se fue de esta casa porque se había preparado una nueva casa. Con esto te voy a confirmar lo que te acabo de decir. Sí, esta segunda casa que el Señor se ha preparado ya no ha sido hecha con manos humanas. Dios no habita edificios. Dios no habita entre muros. El Señor dijo en Hechos 17:24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Por muy bonito que nos vaya a quedar el templo, Dios no habita ahí. Dios habita en la iglesia, en ti y en mí. Cuando nos unimos, nosotros hacemos la casa de Dios realmente. Esto no es la casa de Dios, te lo dije al inicio. Dios decidió edificar su propia casa. Mira, primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas. ¿Quiénes son piedras vivas? Nosotros. O sea, el hermano que está a tu lado es bien piedra. O sea, pero una piedra viva. O sea, nadie se sienta mal. No lo digo yo solo soy el cartero. Nadie se moleste. Tú eres una piedra viva. Dice: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios lo que está diciendo es: la casa que yo me estoy construyendo no la hago con ladrillos, no la hago con piedras muertas. La hago con piedras vivas, con personas, con gente que me ama, con gente a quien le importo. Mira, por ejemplo, ayer que hicieron esa parte para que sea de 2 aguas el baño, muchos, si te fijas, muchos de los tabiques fueron cortados, fueron puestos ahí a la medida. ¿Para qué? Bueno, para que pueda tomar forma conforme al diseño que queremos que tengan los baños. Eso se puede hacer con las piedras muertas. Sí, le cortan al ladrillo y entonces lo miden, ven que todavía le falta, le vuelven a cortar con la cuchara. Yo he visto ya a los trabajadores y a los hermanos ahí, y lo ponen, y una vez que queda para el diseño, ahí lo dejan. Pero el problema con las piedras vivas es que no se dejan acomodar, las ponen en un lugar y no, a mí no me gusta ahí, yo no estoy de acuerdo, ¿por qué a mí? Que pongan a otro. Además hay que cortarte, hay que quitar cosas malas en ti. ¿Pero por qué? Si no es tan malo, hay otros peores que yo. Las piedras vivas muchas veces no permiten que Dios quite aquello que estorba, que sea conforme al diseño. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? Amén. Que necesitas permitir que Dios quite de ti aquello que estorba conforme al plan, conforme al diseño que Él tiene para esta casa. Amén, para lo que Él quiere hacer. Así que el Señor, algo interesante también,
en el templo de Salomón, ¿sabías que el Señor dio la orden que había que traer todas las piedras a la medida hasta la casa del Señor? Es decir, no se debería oír ruido de martillo, dice la palabra. Nadie golpeando las piedras que servirían para la construcción del templo. ¿Qué te enseña esto? El Señor está diciendo: no quiero que se anden golpeando entre ustedes. No quiero que nadie ande hablando mal de ustedes, ¿sí? La iglesia, la casa de Dios, no nos golpeamos unos a otros. No estamos aquí para lastimarnos ni para hacernos daño. Estamos aquí, hermano, para ayudarnos unos a otros, para procurar nuestro bien y hacernos bien unos a otros. Eso es lo que dice el Señor cuando dice: edificaré mi iglesia, traeré las piedras a la medida. Amén. Deja que Él te traiga y que seas a la medida. Lo que estorbe, que lo quite el Señor. ¿Cuántos podrían decir: Señor, lo que estorbe, quítalo? Lo que no sea conforme al diseño, quítalo. Me va a doler. Imagínate si un tabique pudiera hablar a la hora que lo parten. ¿Tú crees que no gritaría: ay, ese sí me dolió, más suave, por favor? ¿Por qué lo hacen tan duro? Yo sé que me deben de cortar, pero ¿por qué no lo hacen suavecito? De una manera así, sobándome, va, algo bueno, que no lo resienta tanto. ¿Alguna vez alguien te ha hecho mal y era creyente y se decía cristiano, y tú dijiste: pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué no actúa más cristianamente? A veces para cortar va a ser necesario así, un golpe, ¿sí? Y a veces son necesarios más de un solo golpe. La Biblia dice, Hebreos 3:6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Así dice: si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Somos la casa si retenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Así que, hermano, no podemos ser casa de Dios independientes unos de otros. No puede ser casa de Dios. Mira, cada uno de los tabiques que ves ahí, cada uno pueden decir: somos la casa, somos el templo. Pero hay tabique por ahí, algunos acomodados, otros regados. Y uno que esté por ahí solo no puede decir: yo soy casa de Dios, yo soy templo. Es una piedra sola nada más. No puedes hacer casa de Dios solo. Nadie puede decir: aquí entre el Señor y yo, en mi casa. No iré a la iglesia porque en la iglesia hay muchos problemas. Allí va gente que se dice cristiana y no es tan cristiana. Así que, Señor, ahora será entre tú y yo. Aquí tú y yo solitos. Porque la palabra de Dios habla, hermano, que no solamente se trata de tener una relación con Dios. Esta es la cruz. La cruz, hermano, no es solamente un madero ahí plantado, aunque yo sé que algunas personas piensan que es así. La Biblia habla también de un madero horizontal, es decir, una relación con Dios, la cual también me va a ayudar a tener una muy buena relación con mi prójimo. Amén. Con ellos también. En eso consiste la cruz de Cristo y en eso consiste el cristianismo. Vienes a la iglesia no solo a tener una relación con Dios, vienes a la iglesia a tener una relación también con los hermanos. ¿Alguien comprende esto también? Así que quien no ha sido unido al edificio no forma parte del edificio. Alguien podría decir: no, yo no estoy yendo a ningún lado, pero ahí en la casa hacemos reuniones. Hermano, tú no haces casa, tú no haces un edificio. Lo que va a pasar es lo siguiente: cuando un ladrillo solo empieza a decir: bueno, yo aquí estoy solo, yo sigo al Señor, yo creo que estoy solo porque soy el único que está bien delante de Dios. Y empiezas a pensar eso, y empiezas a ver a los demás ladrillos: mira, bola de hipócritas. Por eso el Señor me eligió a mí solito. Yo estoy acá, sí, aquí, Señor, entre tú y yo sí nos entendemos, porque yo sí te sigo del corazón. Una persona empieza a pensar eso. Busca a un cristiano que ya no se congrega, pero que dice que allí en su casa lee la Biblia y es alguien que se considera especial. O sea, se le sube la autoestima demasiado y empieza a pensar que él solito hace casa de Dios. Eso no es posible, así no funciona. Amén. Y toda palabra que llega a leer o incluso que llega a recibir de Dios, la agarra para lanzarla contra los demás. Ese es el peligro de tratar de ser un ladrillo, una piedra aislada de las demás piedras. ¿Alguien ha comprendido lo que el Señor nos enseña entonces acerca de la casa de Dios? Por eso dijo:
Como ellos convirtieron la casa en cueva de ladrones, yo me voy. Y como va a quedar deshabitada, será vandalizada, será destruida, no quedará piedra sobre piedra. Habrá consecuencias. Te alejas de Dios, lo quieres hacer a tu manera, dice la palabra de Dios que habrá consecuencias, será destruido. No hay de otra. Pero ¿por qué Dios lo va a hacer? No, la Biblia no dice Dios te va a destruir. La Biblia dice será vandalizada, será destruida. Dios no destruyó el templo de Jerusalén. Quien lo destruyó fue el emperador Tito, porque ya no hay quien proteja la casa. Al no haber protección, entonces el enemigo entra y vandaliza y destruye todo lo que había allí. Ahora, ese es el capítulo 13 de Marcos. ¿Alguien cree que Dios nos ha hablado allí en el capítulo 13? Ahora, el capítulo 14, hermano, nos habla acerca de caer y levantarse. Vamos a tomar como ejemplo al campeón de las caídas. No es un luchador de la WWA, creo así es, o no sé cómo es, de donde sea, sí, la triple W, no sé si es eso, pero porque en lo personal no me gustan las luchas, la verdad, se me hace una burla, pero bueno, cada quien. Entonces, me gusta otro tipo el box sí me gusta, ahí sí se dan de verdad, ahí no andan jugando, sí, ahí no andan jugando, pero cada quien. Pedro es una persona, también la UFC, la verdad, a muchos les molesta. A mí me gusta, ahí a cada quien. Alguien puede decir, no, cada quien, así. Entonces, Pedro, mi hermano, es un hombre que ha aprendido a caer y a levantarse. La Biblia dice que el justo caerá 7 veces, pero que 7 veces se levantará. Amén. Ahora, Pedro, hermano, vamos a hablar de esa caída, tal vez la más terrible que tuvo Pedro de toda su vida. Y es aquella ocasión en que niega conocer al Señor Jesucristo. Debes de saber también que Marcos presenta la misma historia con una variante. El gallo no solo canta una vez, el gallo canta 2 veces. Veámoslo ahí en Marcos 14, verso 27 en adelante. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Te platiqué acerca de manejar teniendo sueño. Pedro está empezando a dormirse, y igual que un conductor que empieza a dormirse no se ha dado cuenta. Está a punto, ¿sí?, de tener un accidente, el más grande de toda su vida. A Pedro le pasó eso. Empezó a dormirse. Algunos pensarán que le negó porque era cobarde. No pienso que sea así, porque si tú recuerdas cuando llegaron a arrestar a Jesús, el primero que sacó espada fue Pedro y cortó una oreja. ¿Sí? No era torero, pero traía espada, corta una oreja, y el Señor le dice: no, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces no es cobarde. Aparte, caminó sobre el agua. Puedes burlarte de que se hundió, pero además de Jesús, Pedro es el único que ha caminado sobre el agua. No importa cuánto tiempo. Además, constantemente lo regañaban. ¿Te acuerdas que te enseñé también que cada vez que cometía un error, Jesús le decía: Simón, ven para acá? Y que cada vez que tenía un acierto le llamaba Pedro. ¿Sí? ¿Te has fijado cómo también, no sé, tu esposo o tu esposa te llama por tu nombre o con el nombre cariñoso cuando todo está bien? Y de repente cuando está te llama ahora sí de otra manera. Algo así era con Pedro. Pedro, cuando le decían: Pedro, ven acá, decía: algo hice bien, y se acercaba rápido. Y luego le decían: Simón, ¿dónde estás? Y ya la regué en algo me equivoqué. Entonces, a pesar de todo esto, siempre permanece allí. Un día le llamaron Satanás. Jesús le dijo Satanás. Primero le dijo: ¿quién dice la gente que yo soy? Y ellos dijeron: no nos dicen que eres el profeta Elías, otros que eres Juan el Bautista. Y él les pregunta: ¿pero ustedes quiénes dicen que yo soy? Y entonces Pedro rápidamente le dice: tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Y entonces le dijo: muy bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora te digo que tú eres Pedro. A eso se refería el Señor, a que cada uno de nosotros somos piedras. Sí, todo aquel que confiese que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Señor, es convertido en una piedra. Es una piedra viva que va a edificar la iglesia. Amén. A eso se estaba refiriendo el Señor cuando le dijo a Pedro: Pedro, ahora tú eres una roca, eres una piedra. Y sobre la confesión que hiciste de que yo soy el Cristo, en esa confesión se va a basar la construcción, la edificación de la iglesia. Ahora, Pedro, hermano, también tuvo el valor de dejar el negocio. Dejó la barca para ir a seguir al Señor. Algunos no tendrían el valor. Cuesta trabajo dejar el trabajo, ahora sí que valga la redundancia, para servir al Señor. Era un rudo pescador, acostumbrado a las tormentas en el mar, acostumbrado a andar entre las multitudes y defender al Señor. Ahora bien, pero Pedro cometió el error de empezarse a dormir sin darse cuenta. No se dio cuenta. Poco a poco, hermano, se fue durmiendo. Cuando llegaron a arrestar al Señor, Pedro, en su valor, en su valentía, sacó la espada y cortó la oreja a Malco. La Biblia dice que este soldado, que no era un soldado romano, eran soldados de los sacerdotes, ¿sí? Le cortó la oreja. Eran los que se encargaban de mantener el orden dentro del templo. Los soldados romanos se encargaban de mantener el orden afuera del templo, pero dentro del templo quienes se encargaban eran estos soldados que estaban bajo las órdenes de los sacerdotes. Interesante que cuando Jesús entró ahí y empezó a tirar las mesas y enojado a decir: han convertido mi casa en cueva de ladrones, los soldados como que no vieron, ¿verdad? No, yo no estaba. Yo no sé por qué pasó eso. Nadie se atrevió a decirle nada al Señor, ¿sí? Ahora, Pedro le corta una oreja. El Señor inmediatamente restaura esa oreja. Ahora, Marcos, el que está narrando la escena, es ese joven que estaba cubierto con una sábana y luego huye desnudo porque la sábana no le permitía correr. Entonces se bota la sábana y empieza a correr desnudo, ¿sí? Ahora, el verso 53 habla de que después de que lo arrestaron, dice: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos. Le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Es decir, casi fue a meterse a la boca del lobo. Allá fue, ¿sí? No era diferente a muchos. El problema de la gente que se duerme es que no saben seguir al Señor de cerca. Prefieren seguirlo de lejos. Y cuando sigues al Señor de lejos, el problema, hermano, es que te empiezas a quedar dormido sin darte cuenta. Y es que seguir al Señor de cerca compromete. Por eso a muchos no les gusta. Alguien recuerda, yo tengo una escena de cuando tenía 10 años de edad, hace como unos 6, 7 años casi, ¿verdad? Pero yo lo recuerdo muy bien, cuando le dispararon al presidente Reagan. ¿Alguien recuerda esa escena? Hay una escena donde empiezan a disparar, avientan hacia adentro al presidente, pero hay un hombre que cubre con su cuerpo y abre los brazos. No sé si lo recuerdas. Yo tengo esa escena muy grabada. La vi en las noticias y nunca se me ha borrado. Abrió los brazos para tratar de cubrir con su cuerpo y lo que más pudiera al presidente Reagan. Y entonces cuando hay un disparo, se ve cómo el disparo le da en el pecho. Inmediatamente junta los brazos y hace un giro y cae. Ese es el riesgo de seguir a alguien de cerca. Porque cuando hay problemas, también te tocan a ti. También te afectan. Por eso muchos no quieren seguir al Señor de cerca. Todos prefieren hacerlo de lejos. Pero también debes de saber que las bendiciones que alcanzan al Señor también te alcanzan a ti. Bendito sea Dios. Amén. Así que Pedro, hermano, no está tan comprometido con el Señor como para estar ahí cerca y gritar: es mi maestro, es mi salvador, déjenlo. No está haciendo eso. No está tan comprometido para algo así. Tampoco está tan alejado como para decir: crucifíquenlo, como decían los demás. Es la gente que ni está metida con el Señor, pero tampoco acepta vivir bajo las reglas de Dios. Están como alejados, adormilados,
¿sí? De esta manera la palabra nos indica que alguien empieza a dormirse. Si quieres seguir al Señor de cerca, debes de saber, implica compromiso, implica responsabilidad. Imagínate, Simón de Cirene iba cerca de Jesús cuando cargaba la cruz, que de repente uno de los soldados agarró, lo aventó y dijo: ayúdale. Todo por estar cerca. Eso sí, eso quiere decir que también se requiere esfuerzo, ¿sí? Entonces, a veces llegamos a la iglesia y al principio llegamos alabando a Dios con todo el corazón, le decimos lo importante que es para nosotros, le decimos: mi vida es tuya, Señor, lo que tengas que hacer, hazlo, porque te pertenezco. ¿Alguien ha dicho eso alguna vez? Cómo duelen después en la caída esas palabras, porque el enemigo las trae y te las recuerda. ¿Te acuerdas que y el que dijo que hasta la vida le iba a entregar? Es lo que le está pasando a Pedro. Al rato ya la alabanza como que te aburre, los mismos cantos. Espérame, es para el mismo Dios. Los cantos, ¿tienes palabras nuevas para alabar a Dios? Te empieza a aburrir. Empieza la palabra, la enseñanza de la palabra, y dice alguien: esa ya me la sé. Porque te estás durmiendo. Ahí es un síntoma de que te estás durmiendo, ¿sí? Algo sucede en tu interior que te empiezas a acostumbrar a las cosas de Dios. Y una vez que te acostumbras, te adormeces. Y una vez que te adormeces, te puede pasar exactamente lo mismo que le pasó a Pedro. Empezó a seguir al Señor de lejos, como muchos creyentes que quieren la presencia de Dios y sus bendiciones, pero de lejos, no tan de cerca. Que no digan que soy fanático, que no me vayan a decir que definitivamente me han lavado el cerebro. Que vean que aunque yo creo en el Señor Jesús, no estoy tan cerca como para que me consideren alguien fanatizado. ¿Has visto? ¿A quién le molesta ser fanático de un equipo? De hecho, para que no se oiga tan feo, le han puesto fan. Es más, algunos son tan fanáticos de su equipo que se atreven a vestirse de rayas rojas y blancas. O sea, qué terrible es eso. O sea, imagínate a qué grado llega el fanatismo. O sea, honestamente, ¿cuándo te pones una de esas playeras para ir a una reunión así, formal? Dices: no, espérame, no quiero hacer el ridículo. O sea, ¿a cuánta gente te encuentras en la calle que no tenga que ver con ese equipo su playera, y que tenga una playera igual, así bonita, con sus rayas, que se refiere a otra cosa? No hay playeras así. Los diseñadores dicen: no, qué terrible. No, ese ya no es asunto mío. Ahí enójense con los diseñadores. Nadie hace algo así. O sea, nada más para que veas, solo alguien muy fanático podría ponerse algo así. De esta manera, hermano, quiero que veas, estas personas cuando van al estadio empiezan a gritar y empiezan a creer en su equipo, a pesar de que nunca ganan, pero ellos empiezan a decir, y porras, y esto. Yo no estoy hablando de ninguno en particular, cada quien. Yo estoy hablando del Atlético de Madrid allá en España. No, yo no sé de quién ustedes se hayan referido, ya es cuestión del corazón de cada quien. Entonces, empiezan a gritar y a decir. Un fanático, hermano, no participa del juego, ¿cierto o no? No participa, pero comete un error alguien y empieza desde acá a decir: mira, es que no, ¿cómo se le ocurre dar ese pase? Mira cómo la falló, qué portero tan tonto, ¿cómo es posible? Solo tenía que ver, se lo hubiera pasado al otro. Cada vez que criticas, que juzgas a otro hermano, muestras que tú no estás dentro del terreno de juego, que tú estás de lejos. Y de lejos es bien fácil decir qué debieron haber hecho. ¿No has visto cuántos técnicos salen una vez que el técnico dice: va a salir fulano? No, ¿cómo vas a sacar a fulano? Saca a Mengano, que es tapatío. ¿Para qué lo tienes ahí? Eso, mete un amarillo, esos son buenos. Empiezas ahí de técnico inmediatamente. Digo, no sé, no entiendo las risas, pero bueno, vamos a continuar. Entonces, lo mismo pasa contigo, no participas. Sigues al Señor de lejos, no participas verdaderamente de lo que el Señor está haciendo. Por eso no ves milagros, por eso no ves portentos, por eso no ves maravillas del Señor, porque solo eres un fan que grita, que se emociona. ¿Has visto cómo se emociona cuando anota gol? Y luego salen diciendo: ganamos, ganamos. Si no participaste, nunca estuviste ahí, no tocaste el balón. Eso sí, pero perdieron, ¿verdad? Perdieron.
Entonces, debe darte cuenta, lo mismo pasa muchas veces en la iglesia. La gente solamente está siendo un fan. Hablamos del Señor, amén, gloria a Dios, y cantas y te gozas y qué bueno. Pero luego sales de aquí para no volver a participar de las cosas del Señor. Aquí solamente es como el vestidor. La cancha es el mundo. Aquí nos estamos poniendo de acuerdo cuando alguien, mira, ahí a media cancha, cuando alguien te haga mal, tú hazle bien. Eso es lo que estamos haciendo en el vestidor. Y a ver, hermano, allá en la delantera, si alguien quiere que lo lleve una milla, llévelo 2. Y nos estamos poniendo de acuerdo, pero salimos de aquí para nunca jugar. ¿Has visto un equipo que entre con su técnico, digan la estrategia para enfrentar al rival y luego de cada quien se vaya a su casa y nunca salgan a jugar? Así viven muchos creyentes. Solamente escuchan el plan, la estrategia, cómo se va a vivir, pero salen de aquí para vivir como les da la gana. Y no funciona así, por eso pierden, por eso hay problemas. Bueno, problemas siempre va a haber, pero por eso hay tanto dolor, tanto quebranto. Cuando vives lejos, sigues al Señor de lejos, corres el riesgo, hermano, de sentarte con escarnecedores. Escarnecedor quiere decir alguien que se burla, alguien que hasta hace mímica para burlarse de alguien. ¿A cuánto les gusta que se burlen de ustedes así? Hasta haciendo mímica, ¿verdad que no? Que Pedro fue y se sentó en medio de escarnecedores. El verso 54 de Marcos, capítulo 14 dice: y estaba sentado con los alguaciles, es decir, aquellos que habían arrestado a Jesús, calentándose al fuego. ¿A dónde vas cuando te sientes débil, hermano? ¿A dónde vas cuando tu corazón se llena de incertidumbre? ¿A dónde vas cuando tienes problemas? ¿En qué fuego te calientas? Hay quien va a un bar y se embriaga tratando de olvidar sus problemas. Hay quienes se esconden en el trabajo y tratan de no llegar temprano a casa por los problemas que hay en casa. ¿A dónde te escondes tú? Hay quien cede a un acto corrupto a causa de los problemas económicos que enfrentan. Y no podemos decir que son unos malvados, que tienen mal corazón. La realidad es que es la forma de escapar del problema. Están tratando de huir de lo que están enfrentando. Pero no es la manera correcta. Y ese es el resultado de seguir al Señor de lejos, de sentarse en medio de escarnecedores, de gente que se burla. Pedro se sentó en medio de ellos. Y tú y yo no podemos juzgarlo. ¿Qué más puede hacer Pedro? Cuando trató de defender al Señor, el Señor le dijo que con espada no. Ahora no puede defenderlo. Tampoco tiene el valor de abandonarlo. Lo único que puede hacer es juntarse con aquellos que lo arrestaron, que están haciendo del escarnio. ¿Te acuerdas? Los soldados lo golpeaban en la cabeza con una vara y le decían: a ver, tú que eres profeta, profetiza. ¿Quién te golpeó? Le pusieron su manto encima y lo golpeaban con una vara en la cabeza. Y se burlaban y le decían: oh, salve rey de los judíos, haciendo todo como si fuera un rey, golpeándolos. Estaban burlando de él. Ahí está Pedro viendo eso. Eso es lo que Pedro está viendo. Y los demás sueltan la carcajada. ¿Qué haces tú cuando hablan mal de tu Salvador? ¿Qué haces tú cuando sueltan un chiste que habla contra Dios y que habla contra el Señor Jesús? ¿Haces una mueca para que no te consideren tan religioso, para no quedar tan mal, no vayan a pensar que soy un fanático religioso? ¿O te indignas verdaderamente y dices: ¿sabes qué? Es mi Señor, es mi Salvador, y la verdad, yo no voy a permitir que le falten al respeto a mi Señor? No puedo evitar que vuelvan a hablar, pero no voy a estar aquí con ustedes, yo me retiro. ¿Cuántos conocen al hermano Anaya? Suéltale un chiste de esos para que veas cómo va a reaccionar. No va a tener el más mínimo miedo para decir: ¿sabes qué? Para mí mi Señor es el más grande temor de mi vida. Jamás le faltaré al respeto. Y no le va a importar quién esté allí. Pedro está en medio de ellos. Tiene que hacer muecas como de risa. Se agacha. No tiene el valor de enfrentarlos porque se ha dormido. Es como ¿te has dado cuenta también cuando alguna esposa viene y dice: mi marido me dejó? Empieza a decir: me dejó porque es un malvado, tiene un mal corazón, ¿sí? Me dejó porque es un miserable. Nunca te dicen: me dejó por gritona y enojona, que no lo atendía, no lo respetaba. Nunca dicen eso.
porque no nos gusta exponer nuestras debilidades. Decimos la parte que nos duele, que nos hizo sufrir, pero no decimos la parte que nosotros también, en la cual mostramos debilidad. Nadie viene a decirte eso. Hasta hoy día nadie ha venido a decirme: pastor, hay problemas en mi casa y vengo a decirle que yo soy el problema y quiero que me ayude, por favor. Porque no nos gusta exponernos en la debilidad. Lo mismo está pasando con Pedro. Pedro tiene que hacer muecas, sonríe mirando hacia abajo. ¿Qué haces tú cuando tienes problemas? ¿Qué haces tú en medio de la debilidad? Pedro se encuentra frágil, se esconde entre escarnecedores. ¿Qué haces ante las burlas del mundo? ¿Buscas que no te censuren? Tratas de esconderte, pero debes de saber que aunque trates de esconderte, el toque del Señor sobre tu vida muestra que Cristo está contigo. No podrás esconderte mucho tiempo, los demás se van a dar cuenta. Mira el verso 66, por favor, de ahí de Marcos 14. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Quien ha sido tocado por Dios no puede esconderse. Nunca volverás a ser igual. Aunque digas que te has alejado por Dios, jamás serás el mismo. El mundo no te sabrá igual. Es más, te lo digo por experiencia, jamás vuelves a bailar igual. Ya no te sabe igual. La cerveza, el licor, el alcohol, la droga, lo que sea, no te vuelve a saber igual. Nunca vuelves a disfrutarlo. Intentas dar ese paso que te salía perfecto y ahora solamente eres alguien que se mueve todo tieso. ¿Y qué me pasó? Es el toque de Dios. Ya no vuelves a ser el mismo jamás. Él negando dijo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Es la primera negación de Pedro. Negó quién era el Señor. En los momentos de problemas, en los momentos de dificultad, se te empieza a olvidar quién es Dios. ¿Te acuerdas que dijo que era el proveedor? ¿Te acuerdas que dijo que era el sanador? ¿Te acuerdas que dijo que era el protector? Pero en los momentos de problemas se te olvida quién es. Y dices: como protector no lo conozco, por eso tengo miedo. Los malos ya llamaron y amenazaron con hacerme daño a mí y a mi familia. No lo conozco como protector. Mi hijo está enfermo, no ha sanado, está en terapia intensiva, puede morir en cualquier momento. No conozco a Jesús como sanador. En ese momento niegas al Señor porque estás bajo presión. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir: y Pedro que negó al Señor? Y lo dices como si tú nunca lo hicieras. Pero los problemas de dificultad, allí es donde dices: ¿y dónde está aquel que dijo que estaría conmigo? Lo desconoces, lo niegas, lo rechazas. Se te olvida que es el sanador, se te olvida que es el protector, se te olvida que Dios es amor. Si Dios es amor, ¿por qué ha permitido esto? Lo desconoces. No lo conozco como Dios de amor. ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Por qué no interviene? Ya oré, ya le pedí, ¿por qué no ha hecho algo? Y empiezas a negar al Señor por la presión del momento. Como que en el caso de Pedro se ve más entendible por qué lo haya hecho. Y en el caso tuyo y en el mío, ¿por qué lo negaste? ¿Por qué no seguiste diciendo: y a pesar de lo que me está pasando, Él lo conozco como mi sanador? A pesar de lo que me está ocurriendo, lo conozco como mi protector. Bendito sea Dios. Amén. A pesar de la escasez, a pesar de lo que te esté pasando, acuérdate de Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, Él está diciendo que fuera todo eso junto, yo me alegraré en Yahvé y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me voy a alegrar. Mi alegría no está basada en lo que tengo. ¿Alguien tiene amor al dinero? Agarré ya rápido, porque yo cambio de repente. ¿Sí? ¿Alguien tiene amor? No. Y entonces, ¿por qué cuando no tienes ningún papelito en el bolsillo empiezas: ¿qué vamos a hacer? Y a ver, no, y empiezas a angustiarte y empiezas a tener miedo? ¿Cómo es posible que un papel te dé paz, te dé alegría? No puedes estar alegre aunque todo se vea terrible. Dios puede trabajar solamente a tu favor cuando, a pesar de lo que está ocurriendo, sigues en alegría. Si Satanás no te puede robar la alegría, no te puede robar nada. Y es literal, no te puede robar nada. Consérvate alegre, mantente alegre. Por eso la palabra dice: regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuándo?
Otra vez os digo, regocijaos. Así dice el versículo. Siempre. Y si no tengo ganas, sin ganas. La Biblia nunca dice gózate cuando tengas ganas, dice solamente gózate. O sea que debo hasta forzar la risa. Así es, fórzala, pero no llores, no te angusties. Me mantendré alegre, creo en el Señor Jesús. No voy a vivir por lo que siento, viviré por lo que Él dice. Amén. Así que el tiempo no borra el toque del Señor. Mira el verso 69, dice: y la criada, viéndole otra vez, o sea, de ahí Pedro se movió a otro lado, fue a otra fogata y allá se sentó. Y ahí va la vieja la criada del sacerdote. Ahí va, allá a verle, va. Y sí, tú eres uno de ellos. ¿Tú crees que Pedro no pensó así? Esta vieja metiche, ¿qué trae? ¿Por qué me está viendo? O sea, que me deje en paz. O sea, ¿qué le importa? Tú lo has dicho en otras ocasiones. Y vaya, Pedro, esa es una muy buena ocasión para decírselo. Entonces, en su segunda negación, bueno, ella dijo, este es uno de ellos, pero él negó otra vez. En su segunda negación, Pedro negó quién era él mismo. Porque si no sabes quién es Dios, tampoco sabes quién eres tú. Te lo he enseñado antes. Yo no sabía quién era yo hasta que Dios en su palabra me decía que yo era más que vencedor. Que todo problema que yo enfrente voy a ganar. Me va a ir bien. Que aún los problemas Dios los va a usar para convertirlos en escalones para que yo siga ascendiendo. Amén. Hasta que lo conocí, supe quién era yo. Hasta que lo conocí, supe que todo lo podía en Cristo que me fortalece. Hasta que lo conocí, supe que yo era sano, próspero. Hasta que lo conocí, hermano, me di cuenta verdaderamente quién era yo. Pedro acaba de olvidar quién es el Señor. Negó conocerlo y con eso negó saber quién era él mismo. ¿Alguna vez has tenido problemas donde te has sentido muy mal? Donde has dicho, yo no soy tan bueno. Y yo que pensé que yo podía. Y yo que me sentía tan inteligente, ahora sé que no soy tan inteligente. Te empiezas a negar a ti mismo. Empiezas a hablar mal de ti, a esperar malas cosas en el futuro. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Primero dijiste por qué Dios lo permite. Y luego cuando el hijo salió mal, la hija no se porta bien, empiezas a preguntarte, ¿quién soy yo realmente? No soy un buen padre, no soy una buena mamá. ¿A alguien le ha pasado eso alguna vez? Empieza el enemigo a condenarte. Porque empieza a decir, ¿por qué Dios permitió que pasara esto con mis hijos? Debes de saber que en muchas ocasiones, a veces los papás, aunque disciplinaron a los hijos, aunque estuvieron ahí para tratar de guiarlos por el buen camino, a veces los hijos por decisión propia deciden tomar otro camino. Y eso no te hace mal padre, no te hace una mala mamá. Son los hijos que también van tomando decisiones. Obviamente la palabra habla también acerca de esto. Sí, dice que instruyas al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Amén. Solo encárgate de llevar por el camino del Señor a tus hijos. Amén. Y yo que me creía tan santo, y yo que me creía tan bueno, pero debes de saber que aún así no se borra el toque del Señor sobre tu vida. Quien ha sido tocado por el Señor tiene hasta un hablar diferente. Mira lo que dice la palabra, versos 70 y 71. Poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. ¿Sí? Es más o menos como cuando te encuentras con todo respeto, a un hermano de la costa chica de Guerrero, ¿ah? ¿Y cómo hablan? No, pues yo no estoy diciendo nada, pues. Yo no vengo aquí a predicar, nada más, no me digan nada. Entonces, su hablar y lo identificó y dice, tú eres de Galilea. Tú eres costeño. No, soy norteño. No te queda, ¿verdad? Y lo identificaron inmediatamente. Verso 71, fíjate. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Cuando dice que empezó a maldecir, algunos piensan que estaba diciendo groserías. Lo que realmente dijo fue esto: sea yo maldito si lo conozco, que me condene yo si conozco a ese hombre. Eso fue lo que dijo Pedro. Cuando ya no sabes quién es Dios y se te olvida quién eres tú, terminas por no saber quiénes son los demás. Los demás son los malos.
Los demás tienen la culpa. ¿Quién puede lanzarme una piedra? Todos están llenos de pecado también. Y empiezas a ver lo malos a otros. Y empiezas a aplicar la palabra, pero de una manera errónea. No de acuerdo a la palabra. No de acuerdo a lo que Dios dice. Porque ahora es la tercera negación. El cuerpo de Cristo, por favor, la iglesia está llena de gente peor que yo. Ahora vas contra todos. Todo es negro, todos son malos según tus ojos. Inclusive dice la palabra que cuando uno de los soldados vino y le dijo: tú andabas con ellos. Dice la palabra en el Evangelio de Juan que este soldado era familiar de Malco, al que le cortaron la oreja. Pues, yo te vi, tú fuiste el que le cortaste la oreja a mi primo. Y ahora sabe que sucede que no andas con él. Debes de saber que lo mismo te va a hacer el mundo. Lo mismo te van a hacer los demás. Te van a cobrar la factura. Tú también cortaste orejas diciendo: la Biblia dice. ¿Y por qué lo hacen? El Señor indica. Y la palabra también nos aconseja. A todo mundo le cortaste oreja en tu ímpetu, en tu arrojo y en tu amor por Dios. Y ahora que te has alejado de Él, te van a cobrar la factura. Te van a estar diciendo: ahí está. Tú que cortabas orejas con la espada de la palabra, diciendo que esto era lo que el Señor quería. Y tú que decías y ahora mírate. Mírate. ¿Dónde está tu valor? Tú que descalificabas a otros. A ver, ¿dónde están tus palabras de fe? El mundo ya no te recibirá igual. ¿Sabes que al mundo tampoco le gusta la gente de doble cara? El mundo se burla porque eres cristiano, pero una vez que te sales y que quieres vivir como ellos, tampoco les gusta eso. El que dice que me cae más mal él que los que no, hasta que los que hacen mal, porque los que hacen mal siquiera se muestran y empiezan a hablar de sinceridad y de honestidad. Te van a cobrar la factura, ¿sí? Cuando él dijo: maldito sea yo si le conozco, que me condene yo si le conozco, con esta confesión tú y yo hubiéramos dicho: Pedro, ya te fuiste al infierno, ya no hay esperanza para ti. Imagínate, ¿quién se atrevería de los presentes a decir que me condene yo si conozco a Cristo? Tú y yo hubiéramos agarrado la humanidad, la deshacemos y hacemos una nueva. Bendito sea Dios que no somos Dios. El Señor Jesús, hermano, no lo condenó. No abrió la tierra para mandarlo al infierno. No mandó un ángel para que lo matara. ¿Sabes qué hizo el Señor? Lo despierta con un canto de un gallo. Lo despertó con el canto de un gallo. En la palabra, los gallos son animales de dignidad. Se les compara con reyes. Era una manera de decir: Pedro, aunque tú me has negado, aunque tú has dicho que no me conoces, yo te sigo considerando un rey. Aunque todos estarían dispuestos a condenarte, aunque todos estarían dispuestos a mandarte al infierno, quiero que sepas que el toque que te he dado lo recuerdo y que te sigo considerando un rey. Sigue siendo loable, sigue siendo glorioso. Aunque te dijiste que te condenabas si me conocías, yo te salvo porque yo sí te conozco a ti, Pedro. Yo sí te conozco a ti, por eso te salvo. Aunque trates de negar a Dios por padre, será muy difícil que Él te niegue a ti por hijo. Muy difícil. Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. El canto del gallo era como despertarle el alma. Sonó el canto de un gallo, no el sonido de un asno, no el sonido de un cerdo, sino de un gallo. Así es Dios. Cuando piensas que ya no puedes más, cuando piensas que ya no hay futuro para ti, cuando piensas que ya no hay esperanza, cuando piensas que ya no hay forma de que Dios vuelva a mirarte, Dios vuelve a cantarte. Dios vuelve a cantar. No se oyó un rebuznar, sino el canto de un gallo. Sí, Dios no usó un rayo para despertarlo, sino un canto. Cuando crees que estás a punto de escuchar la sentencia de Dios diciéndote: ya no quiero nada contigo, Él te canta una canción. Él fue el que dijo: aunque se olvide la mujer de lo que dio a luz, yo no me olvidaré de ti. Eso dijo nuestro Señor. En lugar de olvidarte, de menospreciarte, sí, Él te da un segundo toque. Dice la palabra en el verso 72. Él recordó que el Señor le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. El gallo cantó 2 veces. Hay un segundo toque para aquellos que después del primer toque cayeron, fallaron, por alguna razón, por lo que haya sucedido. Las cosas ya no funcionaron bien.
Cuando tú piensas que ya no tienes remedio, cuando piensas que tu falla es demasiado grande para ser perdonada, Dios sigue confiando en ti. Dios sigue apostando a tu favor. ¿Y cómo lo sabe, pastor? Porque sigues vivo, sigues respirando. Eso muestra que Dios confía en ti. Si no, ya hubieras muerto. Sí, Dios te sigue considerando miembro de la familia. Aunque parezca que no puedes, vuelve a levantarte, vuelve a estar allí contigo. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque no fue poco lo que pagó por ti. Aquello que te costó poco o que no te costó nada, lo tiras cuando lo ves algo dañado y dices, total, me compro otro. Pero cuando lo que se dañó es algo que fue muy costoso, buscas restaurarlo, ¿sí o no? Tú no fuiste pagado barato. El tesoro más grande del cielo fue dado por ti, la vida del Hijo de Dios. Y la Biblia dice que el que comenzó la buena obra en vosotros, la terminará, prometió el Señor. Amén. Así que tienes que reaccionar, tienes que despertar. La Biblia dice que Pedro, cuando oyó cantar el canto del gallo, Lucas dice, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro salió de los escarnecedores, salió de estar con la gente que no amaba a Jesús, salió de allí, salió llorando amargamente. ¿Cuánta falta hace llorar amargamente? No fue unas lágrimas en la alabanza y en la adoración, no fue una lágrima después de ver la película triste. Son lágrimas de haber traicionado lo que más amas en la vida. Algunos sabrán de lo que estamos hablando. Lo que más habías amado. Él entonces oyó el canto del gallo, dice la palabra, y salió y lloraba amargamente. ¿Alguna vez has estado en medio de un temblor a medianoche? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos de ustedes a medio temblor fueron, se pusieron el pantalón, la camisa, la corbata, el saco, sí, lustraron los zapatos y entonces salieron ahora sí porque se podía caer la casa? ¿Verdad que no? Saliste como estabas. Las mujeres que cada vez que vas a salir tienes que esperar levantarlas 3 horas antes porque ya ves todo lo que se arreglan. En ese rato salen como estén, ¿sí? No se preocupan del maquillaje ni del peinado ni nada. Hermano, de eso habla la palabra. Necesitas salir. Dios quiere despertarte hoy, pero si tú no quieres salir, Dios no podrá hacer nada por ti. Dios no podrá hacer nada por ti. Pedro salió, despertó, dijo, ¿qué hago aquí? Este no es mi lugar. Y salió, se dio cuenta de lo que había sucedido, lloró amargamente, pero salió. Cuando Dios te llama, no tienes tiempo de quedar bien con los demás. Dile al drogadicto que puede salir. Díganle al que tiene problemas familiares que puede salir. Díganle a aquella persona que parece que no tiene futuro, que puede tener futuro. De eso te está hablando de la palabra. No importa cuánto fallaste, no importa cuánto caíste, no importa lo que los demás te señalan. Dios te sigue considerando su hijo. Dios sigue considerándote parte de la familia. Amén. El ladrón puede salir, el asesino puede salir, la prostituta puede salir, hermano. Todos podemos salir, no importa cuál sea tu problema. Debes de saber que cuando Pedro dijo que yo me condene si le conozco, cuando él dijo eso, la palabra dice en el Evangelio de Lucas, si no mal recuerdo, que Jesús volteó y lo miró. Y lo miró. Tú y yo podemos pensar que es una mirada de reproche, pero no es una mirada de reproche. Con esta mirada Jesús le estaba recordando a Pedro, Pedro, acuérdate lo que oré por ti antes de que me arrestaran. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos, yo creo que tú vas a regresar, Pedro. Yo tengo fe que tú vas a volver, Pedro. Tu error será grande, pero tu regreso será mejor, será más grande y más glorioso, Pedro. Parecía decirle, aunque parezca que te rompes, aunque parezca que no queda nada de ti, yo sigo confiando en ti, Pedro. Te voy a encargar a tus hermanos. Bendito sea Dios. El despertar puede ser muy amargo como las lágrimas de Pedro. Sí, preferirías estar muerto en ese momento. Imagínate a Pedro, lo mira el Señor y él empezó a llorar amargamente. Si tan solo no me hubiera jactado de mi fidelidad, si tan solo lo hubiera negado solo una vez y no 3 veces y con maldición.
Seguramente Pedro pensaba: yo soy el diablo del que Jesús habló en la última cena. Yo soy ese diablo que él dijo: he escogido a 12 de vosotros y uno de ustedes es diablo. Y seguramente él pensó: yo soy ese diablo, yo lo traicioné. Él dijo: uno de ustedes me va a traicionar, yo soy el traidor. Imagínate lo que está pasando él. Él no sabe qué ha pasado con Judas. Él no sabe nada más lo vio salir, pero no sabe. Y te acuerdas, él fue el que preguntó. Cuando el Señor Jesús dijo esto, Pedro se le acerca a Juan y le dice: pregúntale quién es. Tal vez tenía miedo de ser él. ¿Alguna vez has tenido miedo de ser tú el que provoque un gran problema en la iglesia? ¿Ser tú el que provoque una gran caída entre los miembros de la iglesia? ¿Has tenido ese miedo en algún momento? Pedro lo tenía. Y por eso ahora, después de la negación, piensa que él es. De todas maneras, ya una vez Jesús le había dicho: apártate de mí, Satanás. Seguramente por eso me lo dijo: yo soy ese diablo. ¿Alguna vez te has sentido así? Como el ya no voy a la iglesia, no por los hermanos, sino lo que yo puedo afectar a los hermanos. Tu servidor salió de la iglesia con 8 años. Y una de las razones para no regresar primero fue enojo, sí, echándole la culpa a los demás. Y después fue: ¿para qué voy? ¿Para hacer caer a los demás? Mejor no voy. No soy un buen cristiano. Eso es lo que está viviendo Pedro. Pero cuando Jesús resucita, ¿sabes lo primero que le dice a las mujeres que encuentra cuando Él resucita? Vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que los espero en Galilea. Fueron las mujeres, le dijeron: Pedro, el Señor dijo que te espera. Dijo a los discípulos: ya ven a mí. No, espérame, Pedro, no ha acabado. No dijo a Juan, a Jacobo. Dijo: vayan y díganle a Pedro. Como diciendo: ¿sabes qué, Pedro? Sigo creyendo en ti. Te sigo considerando mi amigo. Sigues siendo ese hombre que siempre he visto. Yo no veo cómo va tu proceso, yo te veo proceso terminado. Para mí tú sigues siendo el mismo. Desde que te llamé sabía que esto vendría, y aún así te llamé. Amén. No dijo: díganle a Simón. ¿Te acuerdas que te dije que cada vez que le llamaba a Simón era porque se había equivocado? No, dijo: díganle a Pedro. Díganle que lo sigo considerando una roca. Díganle que lo sigo considerando una piedra. Amén, una piedra viva. Díganle a aquel que se atrevió a caminar sobre las aguas, aquel que está dispuesto a ir donde otro jamás ha ido, que estoy dispuesto a continuar la obra con él. En el nombre de Jesús, Dios te está hablando y te está diciendo: yo estoy dispuesto a seguir la obra contigo si te atreves a salir de los escarnecedores, si te atreves a salir de aquellos que son contrarios a la palabra. El que está dormido, hermano, está indefenso. ¿Cuántos se han dado cuenta? Puedes matar a un dormido. Puedes hacer lo que quieras con una persona que está dormida. No podrá defenderse. Lo mismo sucede con aquel que se ha dormido espiritualmente. Aquel que no tiene resultados. Aquel que parece que todo lo que hace le sale mal. Dios quiere despertarte hoy. Y no te va a despertar con condenación y diciéndote qué terrible es lo que tú has hecho. No te va a despertar así. Oyes el canto de un gallo: para mí sigue siendo un rey. Para mí sigue siendo mi siervo fiel, mi sierva fiel. Alguien querrá responder hoy al Señor. Así que ahí donde estás, por favor, nada más el piano por ahora. Después que Pedro se levantó, Jesús habló con él y le restauró, le encomendó. Así es Dios. Pone de tesorero a Judas, imagínate, y le encarga las ovejas a aquel que lo niega, porque Dios es el Dios de las segundas oportunidades, y de las terceras, y de las cuartas, y de las quintas, y sextas, séptimas, octavas, 100, 200, 500, las que sean necesarias. Él es nuestro Salvador. No te salvó de tus pecados pasados, incluso de tus errores futuros. Te dio esperanza, te dio vida. Cree en ti. Que tú creas en Él, eso no es notable. Cualquier persona inteligente debería de creer en Él. Pero que Él crea en ti, que Él crea en mí, eso sí solo Dios lo puede hacer. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dile: Señor, no he sido una casa que se pueda llamar casa de oración.
No he sido el templo del Espíritu Santo. Habla directamente con Él. ¿Escuchas el cantar del gallo? Sé directo y dile: Señor, he convertido tu casa en cueva de ladrones. Lo hice a mi manera, Señor, y no a la tuya. Puse mi voluntad primero en vez de tu voluntad. Pero Padre, hoy, en este segundo toque, quiero decir que mi casa es tu casa. Lo haré a tu manera. Lo haré como tú dices. Obedeceré tu palabra. Me sujetaré completamente a ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te amamos, Dios. Alguien debería decir: gracias, Señor, por una oportunidad más. Gracias, Señor. Ese es el Cristo que predicamos, que no condena, que pasa por alto el error. Cuando tú te arrepientes, cuando tú dices: estoy arrepentido y ya no quiero seguir viviendo así, hay perdón, y olvida todo lo que haya sucedido. Hay perdón para ti. Alguien debería de decir: Señor, en esta hora, Señor, no sé cuántas veces te habré negado, Señor, pero hoy me arrepiento y decido salir de la vida que no agrada a tu Padre, a tu Espíritu, a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Y si crees que Dios te ha perdonado, que el segundo toque está sobre ti, ¿por qué no te levantas y le das gracias y le dices: Señor, gracias? Gracias, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso de alabanza a Dios. Dile: tú eres Dios, tú eres glorioso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Has recibido un segundo toque. Y si volvieras a caer y necesitaras un tercer toque, Dios lo haría. Y si necesitaras uno más, dos más o muchos más, mientras tú te arrepientas, el Señor lo hará. Amén. Dios es tu Dios. Cuando pensaste que Él te negaría, Él siguió fiel. La Biblia dice que Él no puede negarse a sí mismo. Él siempre es fiel. Amén. Bendito sea Dios. ¿Cuántos creen que Dios nos ha hablado en esta tarde? En el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Vamos a ofrendar, vamos a diezmar en su caso. Amén. Padre, te damos gracias por tu bendición, por tus ofrendas, por los diezmos que van a ser levantados, Señor. Padre, paga cada uno conforme a su fe, su amor y su alegría contigo, conforme al agradecimiento que tenemos hacia ti, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro proveedor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mientras ofrendas, mientras diezmas, te recuerdo, el 1 de mayo tenemos algunas promesas de parte de algunos de ustedes para poder construir, poder poner la estructura, y que las próximas lluvias las pasemos sin ningún problema. Así que, hermano, de acuerdo a lo que tú quieras en tu corazón, a Dios nunca le mueve la cantidad de dinero. A Dios le mueve la cantidad de agradecimiento, de amor y de alegría con la que das. Eso sí, pero no la cantidad de dinero. Amén. Así que lo que Dios haya puesto en tu corazón para el 1 de mayo, por favor, ponte de pie, vamos a quedar despedidos. Levanta tus manos, que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, todos despertemos con el canto del gallo que el Señor ha puesto. Y aquellos que así lo haremos, decimos: amén. Dios te bendiga. Abraza tanto, hermano, como puedas.